David. Buenas tardes a todos, los que estáis aquí, las que estáis aquí y al otro lado, que me consta que también las hay. Tenemos el placer de contar esta tarde en esta clase abierta de la Escuela Sur con Jorge Alemán. Jorge Alemán, bueno, es escritor, psicoanalista, ensayista. Ha participado en cursos de todo tipo, másters, conferencias, a este y al otro lado del mar, ¿no? Ha publicado tanto que me resisto a enumerarlo. Casi preferiría centrarme un poco en el paradigma de la mayor parte de lo que ha publicado, que tiene que ver con el uso del psicoanálisis más allá del ámbito clínico al que él se dedica, el uso del psicoanálisis como herramienta de análisis y de crítica política y de valoración del presente, ¿no? Algo que se puede ver en sus últimos títulos, dedicados siempre al examen del modo de producción capitalista, también de la pandemia y demás. Hoy pensábamos partir y conversar y abrir esa conversación con los presentes también, a propósito del concepto de ideología que él ha trabajado a lo largo de muchas de sus obras, pero especialmente en esta última, ¿no? Que ha publicado recientemente en Ediciones, que se llama Ideología, nosotras en la época en nosotros. Yo, solo quiero subrayar, ¿no?, el agradecimiento de haber contado con él en el pasado para una clase privada, digamos, para la escuela, y también ahora pues en esta clase abierta, en la que veo estudiantes de la escuela y veo también mucha gente que no conozco, algunos sí, y es un placer, ¿no?, que podamos estar hoy aquí juntos. Muchas gracias, Jorge, por venir, por verte, por tu lucidez siempre. Son las únicas presenciales que hice después de aquel encuentro contigo, o sea que es un verdadero gusto. Sí, me gustaría empezar preguntándote por la propia cuestión de ideología, si puedes ofrecer una definición o algo parecido a partir de lo que podamos trabajar juntos y conversar, ¿no? ¿Qué entiendes por ideología? Porque es algo que aparece con bastante nitidez en tu libro. Bueno, se trata de hacer spoiler, aunque me referiré en algunos momentos a él. Pero ya que estamos hoy aquí, si tuvieras que decir algo, ¿no?, para empezar esta conversación, ¿qué entiendes por ideología? Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a todas y a usted y a todos que estén presentes aquí. Es siempre un poco curioso e inquietante hacer este acto ahora. Ya esperamos todos en el declive de la maldita pandemia. Es un honor para mí que esté el presidente del Círculo, Sánchez León, que me honra con su presencia. Y creo que también, si no me equivoco, con la mascarilla está el director, menos mal, porque estaba dudando, Valerio Rocco. Bueno, me siento muy honrado siempre de estar en esta casa, a la que considero que es una de las grandes instituciones europeas del mundo intelectual. Evidentemente la ideología, como todos ustedes saben muy bien, hay un enorme trayecto bibliográfico en relación a ese tema. Mi propio editor me dijo que, en fin, había ya tantos libros que se podían encontrar que con esa palabra
que era un poco desalentador abordar eso. Pero a raíz de que la pandemia probablemente, todo lo que digo es muy conjetural, haya generado un cierto crujir de algunos de los principios civilizatorios que nos han regido hasta ahora, me pareció que era un buen momento para revisar y examinar ese término. El punto de partida, para mí, aquí me tengo que remitir una experiencia autobiográfica, es que con 18 años yo empecé a leer a Luis Althusser y ese fue mi modo de introducirme en la obra de Lacan. Había 2 pequeños libritos de Althusser que los había editado la colección Anagrama en aquel entonces, en esa colección pequeña de libros de bolsillo. Uno se llamaba Freud y Lacan y el otro estaba referido a ideologías y aparatos ideológicos del Estado. Como ustedes saben, Althusser en aquel entonces era un marxista estructuralista, para decirlo como en el idioma de aquella época, al igual que Lacan era un psicoanalista estructuralista. En el caso de Althusser se trataba del retorno a Marx, en el caso de Lacan del retorno a Freud. Los dos en clave estructural, en clave antihumanista, profesaban un antihumanismo teórico y ambos mantenían entre sí una gran correspondencia y distintas afinidades. De hecho, cuando Lacan fue excomulgado de su escuela de psicoanálisis, Althusser le ofreció el ámbito en donde él daba su seminario para que Lacan se incorporara allí. Lo que llamaba la atención del texto de Althusser, para ir acercándome, porque esto van a ser aproximaciones a la pregunta de David, es que Althusser ya ha leído a Lacan y entonces toma una definición muy clásica de ideología, es decir, comienza en clave marxista. El capitalismo es un dispositivo de reproducción que busca incesantemente la reproducción ilimitada de su modo de producción. Y la ideología, en ese proyecto de reproducir ilimitadamente al capitalismo, cumple una función esencial. Esto es el marxismo canónico que Althusser aborda de entrada. A continuación, dice, y sobre esto es donde él va a ir generando el texto que a mí me parece uno de los más importantes sobre el tema de la ideología, dice que la ideología es el sistema de representaciones que tiene cada sujeto, el sistema de representaciones distorsionado que tiene cada sujeto con respecto a la realidad. ¿En dónde empieza a problematizarse esta cuestión? Uno puede entender que el capitalismo se reproduce a través de la ideología, la famosa frase de Marx, las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante, etc. Hay una larga tradición atrás de esa frase. Ahora, el asunto de la distorsión es más complejo, porque ahí Freud aparece en la escena althusseriana. Freud había dicho que el inconsciente era eterno, un enunciado un poco escandaloso, pero en cierta forma lo que venía a decir Freud, y que Althusser capta muy bien, es que el inconsciente no es trascendental, no es eterno en un sentido trascendental. Es eterno, pues, omniabarcador históricamente, está en todas las épocas. El psicoanálisis no es eterno, es una práctica perfectamente datable históricamente, es un modo de relación con el inconsciente. Ahora, el inconsciente como estructura está en todos los tiempos. Puede estar en Grecia, en Roma, en Bizancio, en la modernidad y en lo que sucedió después de la modernidad, se denomine como se denomine. Y entonces Althusser ahí produce el primer viraje con respecto a Marx. La ideología también es eterna. Con lo cual, evidentemente, inaugura un problema con respecto al estatuto de dicha distorsión. Ustedes recuerden que había en el marxismo más ortodoxo
que la ideología era el modo en que el capitalismo se reproducía, pero que iba a llegar un momento, si el sujeto histórico, según su inserción en el aparato endógeno del modo de producción capitalista, arribaba al comunismo, que la ideología se iba a desvanecer porque ya no iba a ser necesaria esa distorsión. Ahora Althusser la complejiza porque dice, no, es eterna, siempre habrá ideología. Por lo tanto, siempre el sujeto estará arrojado, para expresarme un poco en clave heideggeriana, que Althusser había leído a Heidegger, a esa distorsión. Su relación con la denominada realidad no puede ser de otra manera que bajo el modo de la distorsión. Y esto es eterno, dice Althusser. O sea que el marxista está diciendo que aunque llegue el comunismo, la ideología continúa. No depende ya del modo de reproducción capitalista. El paso siguiente es que entonces la ideología no es una distorsión que si desaparece accedemos a la realidad. Un velo, el famoso, eso estaba muy en Engels, ¿no?, en la ideología alemana. Hoy el joven que estaba aquí en la puerta me dijo, ¿usted va a la presentación de la ideología alemana? Le dije, sí. Eso estaba muy presente en aquel texto. Si la ideología cae, uno tendría un acceso a las cosas tal como ellas son, tal como podrían ser objetivamente. Se libraría de la distorsión. No. Hay un problema que es que esta distorsión, si es eterna, ya hay que dar cuenta de otra manera de cómo librarse de la misma. Bueno, en este punto es donde Althusser empieza a tener más presencia, digamos, en su desarrollo el texto de Freud, que empieza a mirar los procesos inconscientes de sobredeterminación, es una palabra de toma de Freud, y el estadio de espejo de Lacan. De tal manera que resulta que el sujeto no sale nunca de la distorsión, sino que el propio sujeto es esa distorsión. Con lo cual, esa realidad se empieza a parecer a lo que en la terminología de Lacan es lo real. Lo real es algo imposible de ser representado, es algo a lo que no tenemos acceso. Es algo que nuestro orden simbólico y nuestro orden imaginario no pueden capturar. Por lo tanto, la distorsión es una huella de ese real. Y por lo tanto, el sujeto vive en la distorsión. Y para esto, Althusser introduce dos cuestiones. Una es el estadio del espejo de Lacan, es decir, que en la ideología no interviene solo el modo de reproducción de las ideas dominantes, sino el estadio de espejo es el modo que tiene Lacan de teorizar, lo digo muy rápido porque si no se extendería mucho, las identificaciones en el sujeto. Y también en el estadio del espejo, que es cuando el infans, que está, digamos, propioceptivamente desordenado en su cuerpo y tiene una incoordinación motriz, y según Lacan, y Althusser lo explica muy bien, conquista a través de la imago especular la primera imagen de sí mismo, esa ideología es la matriz de todas las identificaciones, entre ellas, dice Althusser, aquellas de los otros, aquí de nuevo está el mundo lacaniano, que nos interpelan. Lo voy a bajar a tierra esto un poco. Hoy en día muchos dicen, ¿cómo puede ser que la gente, los sectores populares, vamos a decir, para no hablar de clases sociales, porque eso sería ya muy discutible si lo que se denominaba las clases sociales en el sentido marxista del término aún perduran. Los sectores populares, el pueblo, diría Laclau, la multitud, diría Negri, los sectores plebeyos, los sectores precarizados, votan en contra de sus intereses. A raíz de las elecciones que hubo en Madrid recientemente, con todo respeto hablo, es una ejemplificación teórica nada más. Había un sector de la izquierda que pensaba en el cinturón rojo de Madrid, en el cinturón industrial, en los sectores obreros, en los sectores que iban a defender sus intereses de clase.
oh sorpresa, no fue así. Hubo un síntoma en relación a por qué no fue así. Al otro día, una ministra socialista dijo que con los berberechos y las latas de cerveza no tenemos mucho que hacer. Y otro de los compañeros de Podemos, Monedero, que es más escandaloso, dijo, bueno, todos los que votaron, que ganan 700 euros y votaron a Ayuso, son, voy a decir una palabra que no sea una grosería, unos tontos. Pero si uno lee atentamente a Althusser, y es lo que desarrollo en mi libro, no es que voten en contra de sus intereses objetivos, sino que votan a favor de sus intereses. Pero sus intereses ya no son los intereses objetivos del sector social al que pertenecen, y el concepto de interés mismo, dado de que hay una distorsión constitutiva del sujeto, y dado de que ningún sujeto se libra de esa distorsión, y dado de que en la configuración ideológica entran elementos que son absolutamente desconocidos por el propio sujeto y que tienen raíces inconscientes, supongamos una pareja, se eligen, podríamos decir, sí, se eligen según las ideologías que los han determinado. Se elige un compañero o una compañera de la misma clase social, del mismo ambiente cultural, del mismo universo simbólico que comparten. Ese sería el nivel de la ideología. Pero luego también se elige a alguien por un color especial que tienen los ojos, por un grano o una verruga extraña que hay en algún lugar del cuello, por un brillo, como decía Freud, en la punta de la nariz. Ese ya es un orden de determinación, o mejor dicho, como diría Althusser, de sobredeterminación, que es tan operativo, tan eficaz como la propia ideología. Con lo cual uno está al lado de quienes comparten un mismo universo cultural por la sobredeterminación ideológica, pero a la vez ha empezado a jugar, como Althusser había captado, las determinaciones inconscientes. Eso me llevó en este texto, que David tiene la amabilidad de hacerme preguntas, de sostenerme con sus preguntas, a estudiar la relación entre la ideología lacaniana y la ideología marxista y lo que los lacanianos llaman fantasma, que es muy parecida, es la distorsión que hay en cada sujeto en sus relaciones con lo real. Es decir, no hay sujeto que esté por fuera del fantasma, no hay sujeto que sepa verdaderamente ni cómo es su deseo, ni qué es lo que quiere, ni por qué eligió lo que eligió. Tiene una vaga idea de todo eso, pero siempre hay una zona de todo eso que a la vez permanece inaccesible. Y valiéndome de la gran amistad que tuve durante años con mi querido Eugenio Trías, al que quise mucho y admiré mucho, establecí una relación de frontera entre la ideología y el fantasma para desplegar algo que ya sería mucho más arduo de explicar, que es esa distorsión, ¿no? Pero volviendo a la escena más terrenal, más próxima que tenemos, donde nos podemos llevar de ahora en más muchas sorpresas, esta idea de interés como interés objetivo que permite distinguir nítidamente a una determinada clase social de la que podemos presuponer que va a reaccionar según su interés y por lo tanto decimos, por ejemplo, el fascismo no pasará. Utilizando el concepto de Althusser en los aparatos ideológicos del Estado de interpelación, uno puede interrogarse, ¿interpela a alguien eso? Que conste que yo no tengo ningún prejuicio y que justo lo que, para mostrar las cartas, justo los que decían esas cosas son a los que voté, a pesar de que les dije a todos, esto no va, ¿no? El fascismo pasó, así que si decís el fascismo no pasará, probablemente evoques que en realidad pasó, fascismo-democracia. ¿Esto tiene alguna fuerza ideológica de interpelación? Sí, evidentemente para el conjunto de los de mi generación probablemente sí, ¿no? Pero como resulta, y este es un poco el intento que he hecho, que el desarrollo de la ideología no está solamente en el plano de que tenemos una relación distorsionada, sino que no conocemos la lógica interna de esa distorsión y los elementos que intervienen en la misma y las estructuras que trabajan a esa distorsión. Bueno, por lo cual
entonces no se puede ir tan rápido y decir, votan en contra de sus intereses, sino que los intereses se han vuelto, y sobre todo por razones que habría que argumentar históricamente mucho, a raíz de lo que es el capitalismo actual y la potencia que tiene el propio capitalismo contemporáneo en la producción de subjetividad. Cuando digo producción de subjetividad, no digo que está la subjetividad allí y el capitalismo la coloniza o la interviene. Más radical, la produce como tal. Entonces, en ese horizonte, estos intereses objetivos están atravesados por intereses más difíciles de distinguir, más difíciles de discernir y que hacen a la propia constitución del sujeto. Esa es una de las frases de Althusser que también me llamó mucho la atención cuando volví a trabajarlo. La ideología es lo que hace que un individuo se constituya en sujeto. Es muy lacaniana la frase. Muy semejante al Badiou de los últimos años, que también piensa que el acontecimiento es lo que hace que recién allí haya sujeto, ¿no? Bueno, entonces, esto exigiría muchos desarrollos. Es la primera pregunta que me hace David. La ideología es el sistema de representaciones distorsionado que tenemos frente a la realidad. Pero esa distorsión no es una distorsión que se corrija, que a través de una pedagogía o a través de una praxis, vaya si le costó a Althusser pensar qué exterior había de la ideología. Durante un tiempo pensó que el exterior de la ideología era la ciencia, el verdadero corte epistemológico. De hecho, había dividido a Freud, por ejemplo. Freud era científico, yo seguí en aquel entonces todas esas indicaciones. Freud era científico a partir de la interpretación de los sueños. Antes era prefreudiano. Marx es científico a partir del Capital. Bueno, una idea de ciencia que, como ustedes ven, no tiene nada que ver con el desarrollo de las ciencias duras y con las exigencias epistemológicas que los proyectos científicos contemporáneos tienen. O sea, y el mismo Althusser nunca estuvo convencido de cómo era el exterior de la ideología. Como también Lacan se rompió la cabeza acerca de cómo hay un punto exterior, qué topología implicaría que hubiera un punto exterior al fantasma, o si vivimos siempre en una escena enmarcada por el fantasma. Podríamos decir, vivimos siempre en una escena enmarcada por la ideología y en una escena enmarcada por el fantasma. Esto ya no pasa por todos los libros que uno lea, ni por todas las teorías que uno sea capaz de implementar. Es aquello que ha intervenido en la constitución del sujeto y tendrá que haber, mejor dicho, algún camino de salida, no que cancele a la ideología, sino que le permita a esa ideología constituirse en una distorsión que sea menos tonta, más abierta, menos clausurada sobre sí misma, menos identitaria. En fin, ese sería un debate muy interesante. El propio psicoanálisis lo tiene en su interior. El sujeto va conociendo todo aquello que lo determina, va incluso captando de qué manera ha construido una relación fantasmática, tiene versiones sobre su infancia, sobre los hechos más cruciales, sobre las elecciones que ha hecho, y cuando empieza a hablar de las mismas descubre que hay muchas cosas que decidió y eligió que estaban determinadas por cosas que no conoce. Bueno, eso exigiría todo también un desarrollo, ¿no? Pero el punto exterior de la ideología fue clave, ¿no? Porque uno dice, bueno, vale, es eterna, es omnihistórica, es una distorsión que no tiene augebum, para utilizar la expresión hegeliana, no tiene ninguna superación posible. Y entonces, ¿todas las ideologías son iguales? No estamos dispuestos a aceptar esto, ¿no? Claro, pensamos que hay ideologías mejores que otras. Pero en este punto, por recapitular y si entiendo bien lo que planteas en esta conversación y en tu libro, ¿no? Te sitúas, como has dicho, en un lugar distinto al de la idea clásica de ideología como distorsión o falsa conciencia, ¿no? En ese sentido, no habría un exterior a la ideología, toda vez que la ideología es de alguna manera el sistema de coordenadas
en función del cual construimos nuestra experiencia, Claro. nos construimos a nosotros mismos, nos constituimos como sujeto y nos relacionamos con la realidad. Sí. Si eso es así, no hay un exterior a la ideología. Entonces, la pregunta es, ¿qué sentido tiene hablar de algo como intereses objetivos? ¿Desde dónde se determina la objetividad de los intereses? Toda vez que, si no hay un exterior a la ideología, no está claro que haya nada objetivo. Esa sería una pregunta. Y, No hay. Claro. O sea, he tratado de argumentar Claro, que no se puede. lo que se denomina interés objetivo fue una metafísica marxista, claro. como la idea de que la ideología se iba a desvanecer. No hay. Claro. El concepto de interés, a partir de allí, se complejiza radicalmente. Y en la misma línea... Ahora, yo, si me pregunto por qué intereses me moví en la vida, me parece que recién ahora empiezo a entender algo. O sea que... O sea, no tenía ningún plan, evidentemente debe haber sido un plan inconsciente, y ahora recién puedo decir, y bueno, tal vez esto que soy era lo que quería hacer, pero realmente no me di cuenta mientras iba sobreviviendo como todo el mundo, como podía, ¿no? O sea que efectivamente, como has dicho, el interés objetivo cambia radicalmente de estatuto, ¿no? Y en esa misma línea, a lo que estabas apuntando ahora, desde el punto de vista retórico, ¿cómo defender la superioridad o la conveniencia de un marco ideológico frente a otro? Por hacer de abogado del diablo, que es una posición en la que me encuentro cómodo. La verdad, sí. Claro, eso te arroja un esquema compatible con el relativismo. Sí, hay que salir del relativismo como sea a partir de ahí. Sí, yo estoy de acuerdo, pero... O sea, yo tengo ahí un esbozo en el texto que digo que una ideología es siempre mucho más interesante cuando no se clausura identitariamente. Primer principio, ¿no? Si hablamos de psicoanálisis, de marxismo, de feminismo, de ideología trans y qué sé yo, siempre el primer examen que me parece que vale la pena realizar es que eso no sofoque las identificaciones y que permita que el sujeto no quede atrapado en la lógica identificatoria de masas que también explicó Freud, donde el sujeto clausura todo tipo de relación con la dialéctica simbólica, porque ya está abocado a seguir una línea. Así que tengo que, en primer lugar, destacar que considero que es más legítimo adherirse a una ideología que no esté clausurada sobre sí misma, que no se realice identitariamente, y allí, claro, como has dicho tú, no tengo más remedio que hacer una convocación, una convocatoria ética, es decir, como lo digo en el final del libro, haciendo como una especie de giro en relación a Kant, ¿no? Cuando Kant decía que la relación con el imperativo categórico era asintótica porque no se iba a realizar nunca, era a la vez decía, sí, pero la humanidad no vale la pena sin esto, no tiene sentido la humanidad. Entonces, la igualdad, la justicia, la emancipación, no hay nada empíricamente que nos garantice que esto vaya a acontecer. Lo único es que sin esos puntos de apertura, sin esos proyectos, la condición humana está solo apegada a la repetición, a repetir, a volverse la historia de los campos de concentración, a volverse la pesadilla de la que Joyce decía que se quería despertar. O sea que ahí lo único que puedo alegar es, ya no puedo decir, bueno, no, el proyecto ideológico se va a cumplir y la revolución llegará y viviremos, no. Pienso que sin la igualdad, sin la injusticia, en definitiva, sin la emancipación, lo que es la verdadera constitución del sujeto no se va a poder encontrar nunca con lo que verdaderamente es. Supongamos, yo pienso, en esto soy radicalmente lacaniano, que la diferencia que mantenemos cada uno de nosotros con respecto a los demás es irreductible, que en cada uno de nosotros habita una singularidad incomparable. También pienso como piensa Lacan, que fue interpretado de modo reaccionario, pues se lo dijo a los del mayo del 68, que no hay justicia distributiva, pero Lacan no estaba haciendo referencia a la justicia de la riqueza ni del ingreso, estaba haciendo referencia a los modos de gozar.
Es decir, cada uno goza como puede, mal, bien, mejor, como puede, ¿no? Luego, cada uno es diferente en cuanto a lo que hace al amor, al deseo, al goce. Ahora bien, esa diferencia, irreductible, después de todo un psicoanálisis es nada más que el relato de cómo esa diferencia se ha plasmado en una vida, es decir, qué hay de incomparable en cada sujeto e incluso qué hay de injustificable en cada sujeto, la falta de fundamento que hay en cada sujeto, el modo en que cada sujeto ha sido arrojado a esta vida sin tener justificación ninguna, ¿no? Esta es la diferencia. Y, por ejemplo, Lacan dice, es el deseo de la diferencia absoluta. Bueno, ahí puedo argumentar que esa diferencia absoluta vale en la medida en que haya igualdad, porque la igualdad no es la homogeneidad, la igualdad no es la equivalencia de la mercancía ni la homogeneidad de la masa. La igualdad es el terreno en donde la diferencia se podría realizar. Es decir, igualdad quiere decir que va a haber suicidas, amargados, locos, locas, travestis. Pero si hay igualdad, la diferencia va a poder tener lugar. Ahora, si la diferencia es en qué barrio nació cada uno, de qué origen es cada uno, qué suerte tuvo cada uno en esta vida según el linaje que le tocó en suerte, eso en cierto modo es una ofensa a la diferencia. O sea que, siguiendo con la lógica de que pienso que las ideologías convenientes o por las que opto son las que permiten no borrar la diferencia constitutiva del sujeto, pienso que los proyectos de igualdad, no cumplidos jamás, son los únicos que podrían darle lugar a esa igualdad y a esa diferencia. La diferencia solo reina si hubiera un campo igualitario, un lugar en donde la diferencia esté determinada ónticamente por pertenencias a clubes, lugares geopolíticos, etcétera, etcétera, no son la diferencia. Si nos permitimos ahora, me voy a permitir la distinción entre lo óntico y lo ontológico. Esas diferencias ónticas no tienen nada que ver con la diferencia ontológica. La diferencia de lo que es cada uno en nuestro propio ser ahí, para utilizar la expresión de Heidegger, que es bastante equivalente a la noción de sujeto en Lacan, nuestro propio sujeto en su diferencia radical solo podría desplegar su diferencia en un mundo de iguales. Si no es en un mundo de iguales, sí, está su diferencia, cada uno de nosotros es incomparable, es diferente, pero esa diferencia no toma el lugar que le corresponde. Es decir, por eso probablemente los seres humanos no hayan conocido jamás su verdadera singularidad, porque no han hecho nunca tampoco la experiencia de lo común en un sentido no jerárquico. Esta es la idea que para mí configura en este libro el exterior que impediría, como has dicho tú muy bien, la caída en el relativismo. De no decir, bueno, claro, es que entonces, si todas son ideologías, Fukuyama en su libro del fin de la historia utilizó la palabra ideología, dijo, ha ganado la ideología de la economía de mercado, la democracia parlamentaria, la ideología occidental. Creo que la única forma de salir de ese relativismo es decir, bueno, ¿en qué terreno, aunque empíricamente no tengamos ningún dato de que esto se vaya a producir como tal, esta diferencia constitutiva del sujeto puede verdaderamente desplegarse? Y ahí sí considero que hay una diferencia ética con respecto a la igualdad, que es lo más difícil de pensar, porque ¿cómo se piensa? La igualdad no es para todos lo mismo. Es más, en el libro, esto ya es complicar un poco la cosa, yo trato de pensar la igualdad del lado de la lógica femenina, del lado del no todo, que es una categoría lacaniana. O sea, la lógica masculina, dice Lacan, es siempre una totalidad que se cierra sobre sí misma frente a una excepción. Por lo tanto, es una totalidad amenazada por la excepción, amenazada por ese exterior constitutivo. Y el no todo, que exige en Lacan todo un montón de giros lógicos y retóricos, el no todo, en cambio, es un infinito que no tiene límite, y para mí el terreno en donde la igualdad sería pensable es ese no todo, en el sentido de que
no se constituiría a través de un límite frente a un exterior, ¿no? Es el único argumento que tengo para hacer valer que no son iguales todas las ideologías ni todas relativas las unas con las otras. También, a propósito de estos, no sé cómo llamarlos, anacronismos, ¿no? Pues lo de la objetividad yo creo que es un anacronismo, el interés objetivo, o como decías tú muy bien, y muy bien aquí significa que coincido contigo, no otra cosa, con el carácter científico, ¿no? del marxismo y demás, que me parece pues un anacronismo ahora mismo. Has mencionado y también aparece en tu libro lo importante que fue para ti la lectura de Ideología y aparatos ideológicos del Estado de Althusser. ¿Qué papel desempeña el Estado en todo esto? ¿No es también un anacronismo? Porque tú hablas, y lo tratas como sinónimos muchas veces, y no solo tú, capitalismo, neoliberalismo, Sí. statu quo. Sí. ¿Qué papel desempeña ahí el Estado? ¿No? Porque puedo entender lo que escribía Althusser cuando lo escribía, pero hoy me suena anacrónica esa referencia al Estado. Sí, bueno, Althusser empezó con el aparato ideológico de la religión y a lo último analizó el del Estado del lado de la coerción y del lado del consenso. Era muy gramsciano en eso. Althusser eligió pensar la la escuela y la familia. Son sus últimos dos aparatos ideológicos, la escuela y la familia, porque ahí ya está el sujeto, ¿no? Ya están los niños, ya está. Yo no estoy en la corriente de los pensadores europeos del poder constituyente, en donde todo lo que sea representación les resulta ajeno o reaccionario y no hay que hacer nada con el Estado porque el Estado es ya lo que ahoga el momento constituyente, ¿no? Es decir, me estoy refiriendo a muchos pensadores italianos y franceses y españoles que les fascinó el 15M y no su traducción política. Es evidente, por lo que estamos diciendo, que cuando surge un acontecimiento, es maravilloso el acontecimiento, precisamente porque el acontecimiento está en la lógica femenina. ¿Quién estuvo en el 15M? Todos y nadie. ¿Quién tenía el carnet del 15M? Nadie. ¿Cuántos días estuviste en el 15M? Bueno, o en el 2001 en Argentina, fue también algo que les cantó a Negri y a Badiou. Una emergencia disruptiva que corta la situación, hay un antes y después, y podríamos denominarla un acto instituyente, ¿no? Y además que está en este trayecto ideológico del que hablaba antes. Son actos instituyentes que reclaman igualdad y justicia, ¿no? Ahora, después viene el problema de la traducción política de eso, ¿no? Y es evidente que va a haber pérdida seguro. Es decir, la traducción política es un cambio brusco de lógica. Va a haber jerarquías, va a haber afiliados, va a haber dirección, y se lamentará siempre, nostálgicamente, el acto instituyente que tuvo lugar y la manera en que la traducción política de algún modo lo sofocó. Ahora, yo sin embargo pienso que si no pasamos por esa apuesta, no entendemos de nuevo cómo está hecho el sujeto, porque precisamente el sujeto no puede vivir sin representación. O sea, es tan vacío el sujeto, está tan falto de fundamento, que si no se deja llevar por aquello que lo representa, que nunca lo va a representar exhaustivamente, que nunca va a ser una representación lograda, que nunca va a ser una representación completa. Entonces, todos estos pensamientos, que los denomino en mi libro el efecto Bartleby, preferiría no hacerlo, antiestatales, impolíticos o del acontecimiento, contienen descripciones interesantísimas del capitalismo. Tú tienes razón de que yo, inspirado en Lacan, paso discurso capitalista, neoliberalismo, esa operación. Yo aprovecho y exploto esa tesis de Lacan en muchos registros. Pero bueno, todos estos pensadores, en primer lugar, haría una reflexión. Los amigos franceses, a los que he conocido bien, ¿no? Desinteresados por toda política de Estado, también los amigos italianos de la línea Agamben, Espósito, ¿no?
Ahora tenemos una realidad política en Francia y en Italia de la que ninguno puede dar cuenta, dado de que para ellos nunca tuvo ningún interés el Estado. Yo le pregunté una vez a Badiou si iba a votar a Mélenchon y me dijo que se iba de vacaciones. Es decir, para ellos todos los proyectos que se vincularan a las lógicas de Estado traicionaban lo instituyente, porque eran representativos. Bueno, yo no pienso que haya que quebrar esa dialéctica entre lo instituyente y el modo fallido de representación. Claro que es fallido, sí, lo acepto. No hubo ninguna traducción a la altura del 15M, pero si no se hubiera traducido, el 15M se hubiera borrado. Es decir, no creo que la huella del acontecimiento tenga tanta persistencia como para dejarla que librada a su potencia, como dirían los amigos espinosistas, que además siempre son a los que más les gusta señalar esta fractura con la representación. Entonces, el Estado es un problema. Todo lo que entra en el Estado es una máquina de matar muchas de las cosas que han surgido, de establecer canales de circulación que verdaderamente se imprimen desde la propia ideología, desde los propios aparatos ideológicos del Estado, porque Althusser distinguía los AE, que eran aparatos del Estado, y los aparatos ideológicos. Y bueno, en el Estado ponía todo lo que era relativo a la coerción. Pero yo pienso que sin ese riesgo de pasar por el Estado, sé que ahora la izquierda está muy cansada porque a la derecha le ha tocado la ideología de la desinhibición, de la transgresión, y habla de las formas de vida y seamos felices y estemos contentos, y la izquierda es un agotamiento que tiene que argumentar y tiene que explicar que las restricciones son importantes y tiene que... Es terrible, o sea, por ejemplo en Latinoamérica no hablemos, porque directamente ahí se está produciendo un verdadero descalabro porque le ha tocado a los sectores progresistas arruinar la fiesta y argumentar que hay que cerrar. Por ejemplo, Argentina, si no cierra hoy, 2 meses más, vamos hacia una catástrofe sanitaria absoluta. Y la derecha, que siga el carnaval, ¿no? Como hizo Bolsonaro, que es la matriz Trump en Latinoamérica. Entonces a la izquierda le está tocando justo la responsabilidad del Estado en un momento terrible, porque la derecha ha entendido muy bien que no hay que argumentar más y que esa lógica que denominábamos clásicamente la batalla del sentido se acabó. A la derecha lo que le interesa es promover formas de vida. Por ejemplo, Brasil va a organizar la Copa de América. La cifra de Brasil es escandalosa en muertos, contagios, pero no quieren retroceder. Argentina, por suerte, porque todavía hay una sensatez en el Estado, acaba de suspender la Copa de América. No estoy hablándoles de fútbol, estoy hablando de episodios que tienen que ver con esto. Y bueno, ahí hay un verdadero problema con el Estado para las nuevas construcciones de la izquierda, porque hay una derecha que por un lado se hace con el Estado, pero con un nuevo tipo de discurso libertario. Esto se venía cocinando a través de distintos autores de las derechas, en donde el significante libertad, no libertad como lo hubiéramos utilizado en nuestras tradiciones, ¿no? La libertad, tanto en la tradición freudiana como en la heideggeriana, como en la lacaniana, es esa brecha que hay entre las determinaciones de las cuales hemos surgido y la insondable decisión que tomamos en nuestra vida. Esa es la libertad. La libertad es no hago lo que quiero o un centro de libres iniciativas o finalmente la libertad de mercado. La libertad está en un espacio en donde, a pesar de estar exhaustivamente determinado por mi novela familiar, por mi idiosincrasia, por la tradición cultural a la que pertenezco, no obstante, no soy idéntico a la misma. Y hay un margen en donde, desde algún lugar ignoto, surge una decisión, ¿no? Esto no, la libertad de la que se habla ahora
comunismo libertad. Recordarán ustedes que fue una consigna y allá inmediatamente la han tomado y han firmado un manifiesto por la libertad. Vargas Llosa, el expresidente Macri, que es un hombre muy formado en los libros de autoayuda, y otros personajes a favor de la libertad. Y en donde el Estado es como un medio del mercado, ¿no? Así que en ese sentido, yo le diría a muchos de los intelectuales italianos, si pudiera volver a hablar con ellos, decir, está bien, muchachas y muchachos, sobre todo muchachos, ustedes se han desentendido, tú con la multitud, tú con el campo de concentración, tú con lo impolítico, todos con lo biopolítico a la vez, hasta el punto de que ya no sabemos qué quiere decir la palabra biopolítica. ¿Y qué pasó? ¿Tienen alguna responsabilidad o no con lo que ocurrió contemporáneamente en las sociedades que viven? ¿Tienen alguna...? No sé, a mí muchísima gente me cuestiona de que yo estoy en los medios argentinos de manera muy continuada, hablo en radio y siento que es el granito de arena que puedo aportar. Por supuesto que no hablo de eso porque no se entiende nada, ¿no? Acepto que mis libros tienen limitaciones especiales. Ha sido editado en Argentina en un kiosco, ha tenido una venta descomunal y me siento con un remordimiento terrible porque digo, la gente lo compró en el kiosco pensando que iba a encontrar al señor que habla por la radio. Y el libro, como habrás visto, David, no es precisamente para leer en la playa, ni para leer en la... No hago mala propaganda. Si uno soporta no comprender un rato, siempre hay cosas como en estos intentos, ¿no? Bueno, resumo acá, ¿no? Pienso que el Estado es la máquina ideológica que vamos a tener siempre en contra, pero que hay que estar en ella, ¿no? Sí, pero desde el punto de vista de la escala, ¿no te parece que el Estado juega en otra liga, ¿no? Por tomarlo el vocabulario de fútbol respecto a eso otro que llamas capitalismo y demás? Es decir, que está en una escala infantil. Entonces llama la atención muchas veces esos ataques hacia el Estado en los que confluyen la izquierda y cierta derecha, cuando el Estado parece, insisto, una maquinaria de producción ideológica infantil comparado con eso otro que lo ha rebasado hace mucho. Coincido plenamente contigo. Bueno, en una mesa redonda, hace años atrás, que estaban Pablo Iglesias y Álvaro Linera, ellos hablaron de los movimientos nacionales y populares en Latinoamérica y los calificaron, esto lo he recordado contigo además, como post-neoliberales. Yo dije, no fueron para nada post-neoliberales, es decir, es creer que el neoliberalismo es el Estado y los representantes políticos que ocasionalmente los gobiernan. No, es un entramado de dispositivos el neoliberalismo y, como dices tú, el Estado juega en otra liga al lado de esos dispositivos. En realidad, desde que se ingresó al capitalismo y ahora sobre todo en la variante ya post-fordista, algorítmica, financiera, mega conectada del capitalismo, no conocemos nada que tenga un poder de reproducción de sí mismo, por eso me interesó de nuevo el texto de Althusser y el asunto de la reproducción de lo ilimitado semejante al capitalismo. Es más, el Estado cruje por todos lados, es decir, hay que reponerlo, hay que sostenerlo y evidentemente no sería hoy en día un aparato ideológico importante, ¿no? Incluso hay una cierta ingenuidad en Althusser, la escuela, la familia. ¿Qué son la escuela y la familia al lado de las redes? ¿No? O mejor dicho, otra cosa a pensar, ¿qué hicieron las redes con la escuela y la familia? Porque no es que no existan la escuela y la familia, ¿no? Y yéndome al otro extremo, porque bueno, me gusta mucho de ti eso que hablas desde una perspectiva macro, podríamos decir, pero también estás comprometido con el individuo, con el sujeto y supongo que tendrá que ver con tu dimensión clínica también, ¿no? Perdona, pues la pregunta puede ser muy elemental, pero me acuerdo de estudiante que era una cosa que me llamaba mucho la atención. Hablas en el libro también, lo has mencionado hoy, del antihumanismo de Althusser y otros, ¿no? de estructuralismo en general, como algo positivo, como algo que te atraía. ¿Cómo se coordina eso, esa atracción por ese rótulo antihumanista, con alguien preocupado por el individuo, el sujeto, la igualdad y la libertad, como has
Excelente, me parece la pregunta. Sí, yo sigo siendo antihumanista porque, primero, la posición de ellos era quitar al hombre del centro de la escena, ¿no? Y darle lugar al sujeto. ¿De qué se priva a las grandes mayorías explotadas? De su relación con la nada, de su relación con el vacío, de todo aquello que es constitutivo del sujeto. Hay que entender que tanto para Lacan como para Freud, como para Althusser, y el ser a hija y de griego entraría en lo mismo, es siempre una fractura ese sujeto, siempre una ausencia de fundamento, siempre una carencia. Es lo que se impide experimentar. Si ponemos al hombre, no entendemos lo que es ese vacío. Y lo que verdaderamente, como has dicho tú antes, el Estado juega en otra vida, lo que verdaderamente cada día se experimenta menos, es ese lugar vacío. Es la idea de colmar, saturar. El discurso capitalista, entre otras cosas, para Lacan tiene ese enorme atractivo. Generar un circuito de insatisfacción y un circuito que aparentemente colma la insatisfacción para volverlo a relanzar al circuito todavía con mucho más fuerza. Por lo tanto, soy antihumanista no en el sentido, como lo has dicho muy bien tú, por supuesto de la relación con cada criatura humana es importantísima, ¿no? Pero efectivamente uno busca la igualdad y la justicia para que todo el mundo también tenga el derecho a la ausencia de fundamento, para que uno tenga el derecho a la nada, para que uno tenga derecho al vacío, no para que se colme y sea feliz. Por eso pienso que ha hecho mucho daño la autoayuda, porque son todas ideologías de la completud. Y porque la obligación de ser feliz es una de las cosas que más daño ha hecho últimamente a la civilización. Y no digamos todas estas consignas de sé la mejor versión de ti mismo, sé lo que tú lees, uno es lo que uno come, bueno, todas estas cosas mega identitarias están para colmar el vacío, para la idea de que uno va a elegir su felicidad y realizarse. Entonces, en esto conservo el antihumanismo, porque creo que el nuevo humanismo es la autoayuda. La palabra autoestima es horrible. Cuando alguien ya te dice que le falla la autoestima, hay que preocuparse porque es que debe estar enfermo de autoestima. ¿Y no te parece, siguiendo esa lógica con la que coincido por lo demás, que todas las políticas del reconocimiento, la dinámica identitaria de cierto pensamiento de izquierdas va en esa misma línea también? De proporcionar algún tipo de identidad férrea. Sí, lo que más me preocupa es que el movimiento más transformador que tenemos en la actualidad, que es el feminismo, que es el que indudablemente me parece a mí que ha reintroducido en la política algo que estaba ausente y que era muy necesario introducir, que era la sexualidad, el deseo, el amor, a veces se desplaza, pero eso le pasó también a todas las corrientes a las que yo me adherí, se desplaza a un mundo de identidad plena y de identidad clausurada, que evidentemente al final lo único que consigue es efectos de segregación y que la derecha crezca. Porque estos puntos son delicadísimos. Es decir, si una persona cambia de género, bienvenido sea su cambio de género porque va a sentirse en ese género de otra manera. Lo oprimía haber nacido en un cuerpo que no era el de él. Ahora, con el género no cambió la historia definitivamente. En el género sigue estando en relación con el vacío. No es que había una fuerza... Claro, esto es muy importante entenderlo. No es que hay una fuerza exterior que nos oprime y que una vez que cae esa fuerza que nos oprime accedemos a la libertad plena. No, uno sigue en la fractura. Eres trans, felicitaciones. Eres travesti, felicitaciones. Pero el vacío te habita igual. Si creemos que por acceder a una nueva identidad, cualquiera, marxista, psicoanalista y qué sé yo, hemos logrado liberarnos del vacío, se acabó la historia. Ya está la trampa. Para eso mejor el libro de no sé cómo se llaman los de la autoayuda, pero el otro día mi hijo me hizo una broma. Bueno, ahora no me viene ningún autor de autoayuda, pero bueno, los libros que proponen esto que dicen las personas que los leen, dice, parece escrito para... como si hubiera estado pensando en mí. Y yo digo, bueno, pero vendió 400 millones de ejemplares, o sea que debe haber muchas personas como tú entonces, ¿no?
¿Y qué te parece también me voy a ir aparentemente a otro lugar, ¿no? La estigmatización no de la enfermedad mental, fíjate lo que te voy a decir, sino de los profesionales, o usa otra palabra si quieres, relacionados con la salud mental. Porque la misma línea, ¿no?, de esta dinámica o estas dinámicas identitarias y de reconocimiento que a veces reproducen la propia lógica del consumo y del producto y demás que has descrito muy bien, a veces también se está poniendo en cuestión la propia noción de enfermedad o de trastorno mental y, por tanto, la capacidad de intervenir que puede tener, bueno, pues el psicoanálisis y otras disciplinas. Sí, ahí se está perdiendo definitivamente la batalla porque esos nombres funcionan como lo que un lógico Kripke llamaba la lógica del nombre propio, es un libro en francés, designadores rígidos, es decir, si había algo muy interesante en el psicoanálisis y también en otras corrientes psiquiátricas que tenían cierta atención, es que si a ti te decían, primero, un diagnóstico no era un medio en sí mismo, no era la finalidad con la que concluía. Ahora eres bipolar y ya está. Entonces ya llevas el nombre de bipolar. No, eso, ¿qué tiene que ver? Es decir, a mí de niño, por propensiones que yo tenía, que no me podía sentar en el banco y que yo, hubiera sido trastorno de atención primaria, TDAH, hubiera tenido todas juntas, pero como a los maestros no les interesaba en absoluto diagnosticarte, lo único que te decían es, Alemán, no se puede sentar un rato y ya está. Pero ahora eso funciona como un nombre y ese es tu ser, ese nombre. Y entonces dice soy bipolar y el otro dice tengo TDAH y el otro dice, y realmente recién ahí lo primero que hay que hacer es empezar el viaje al margen de ese nombre. Está bien, no es que niegue la existencia de lo bipolar, que por cierto Freud lo llamaba de otra manera, era la clásica cuestión del maníaco depresivo. El señor o la señora participan de periodos muy entusiastas y después sienten un enorme descenso en la intensidad de sus vidas. Y todo termina ahí. Pero ¿qué pasa? Hay todo un montón de dispositivos que han intervenido en diagonal salud mental y que están muy relacionados con toda la farmacología, donde conviene que ese nombre ya quede fijado, que el sujeto tenga un gusto especial en identificarse con eso, porque una vez que ya es eso, no hay más nada que hablar. Ya está, ya no tiene, el pobre es bipolar, ¿qué le vamos a hacer? ¿No tiene ninguna responsabilidad? No, es que esto no impide que tú sigas con tu propia historia, qué quiere decir para ti que eres bipolar y qué vas a hacer con eso, que es finalmente lo más importante. Porque ahí no termina todo. Bueno, sí, soy bipolar, encantado, muy bien, yo soy bipolar. Y vamos a ver qué hago con esto, ¿no? Ahora, si resulta que como te dan el nombre, tú te aferras al nombre y ya con eso está resuelto todo, es un poco una victimización que te ofrece el sistema que a cada rato también te propone victimizarte para que te incluyas en alguno de estos nombres. Por ejemplo, el otro día vi una cosa terrible entre una locutora, fue así al pasar, una locutora de TV hablaba con una muchacha que contaba que había sido abusada en un bosque, pero no había sido violada exactamente. Esto no era lo importante en este caso. Entonces, la locutora le dice, claro, dice, es que no te arruinaron solo ese día, ahora te arruinaron el resto de tu vida. ¿Por qué? ¿Cómo puede condenarla? ¡Qué impunidad! Por supuesto es terrible el abuso y por supuesto es un hecho traumático. Pero yo he tenido el honor de recibir en mi consulta a sobrevivientes de los campos de concentración, que no es que los violaban todos los días. Y han decidieron encontrar una vida donde no iban a quedar para siempre identificados al lugar de víctimas de eso. Porque querían seguir vivos y porque si no el enemigo te mata 2 veces. Si además de haberte dañado, tú te identificas al daño que te han producido. Entonces, ahí hay todo un tema, ¿no? La locutora piensa que es progre y le dice, te arruinaron no solo ese día, sino el resto de tu vida. No, me parece que esa muchacha tiene la libertad
de que a pesar de que esa fue una experiencia horrible, ver qué tipo de vida quiere tener y se inventa, y no quedar coagulado bajo eso. Y esto es lo mismo, a mí cuando me dice alguien, ¿sabías que tengo el diagnóstico de esquizofrenia? Y bueno, ¿qué te voy a decir? Yo todos los diagnósticos que ya acumulé a esta altura o sea, pero vamos a tratar de hacer algo con la vida de uno que no sea solo el repertorio de diagnóstico que tenemos. Porque si no, la verdad, en esto juega el problema de la aventura ideológica y de las posibilidades éticas en relación a esa aventura que intento en el libro, en el final, sobre todo del nudo Borromeo y de las figuras topológicas, trato de... Bueno. Y antes de ceder la palabra al público, seguro que hay alguna pregunta, por tu perspectiva y por el tiempo que llevas trabajando, hablo también del ámbito de la clínica, ¿te parece que esto se ha acentuado? Es decir, porque mi experiencia desde fuera, al final trato con gente joven, pero no tengo, o sea, mi experiencia no la tengo organizada y no es empírica y demás, pero mi impresión es que sí hay un mayor... Es una lógica un poco perversa, ¿no? Hay como un deseo de identificarse con algún tipo de trastorno. Antes nadie quería estar enfermo de nada, por simplificar. Y mi impresión desde fuera es que ahora hay a veces un deseo de que te pase algo, y no sé si eso tiene que ver con eso que apuntabas justo al final, ¿no? Porque a lo mejor es el espacio donde tú puedes intervenir. Se nos han negado, sobre todo a la gente más joven. No es que se ha negado, es que además le viene muy bien que se cierre el espacio, de liberarte de que tú tengas que intervenir. Y por eso tiene tanto éxito la medicación. Cuando yo era joven, tomar un Valium, me acuerdo cuando yo estudiaba con los grandes maestros de psiquiatría, el Valium, todo eso era ya un límite, ¿no? Y ahora un joven toma un antidepresivo, el antidepresivo lo va a apartar según qué tipo de antidepresivo sea. Ojo que hay personas a las que hay que medicar con antidepresivos o si no puede suceder algo muy desagradable. No estoy hablando de eso, ¿eh? Estoy hablando en el sentido en que tú lo has orientado, que es esta proliferación que hay de diagnósticos y de que la población entera hace años que consume antidepresivos. Hay una epidemia mundial de depresión. Antes, evidentemente, si tú le planteas a Ronald Lane o a la antipsiquiatría o incluso a los movimientos institucionales psiquiátricos como los italianos de Franco Basaglia o a los propios psicoanalistas de aquel entonces, se hubieran horrorizado de cómo se ha expandido. O sea, la depresión ya no es una enfermedad mental, es una epidemia. Ya, y si la gente hablara libremente, la cantidad de personas que toman antidepresivos es enorme. A pesar de las contraindicaciones, cuando se trata de jóvenes, que pueden tener para la vida erótica o para otro tipo de cosas, que parece que ya no pesan tanto tampoco, ¿no? Ahora, claro, evidentemente hay de nuevo una cuestión ideológica, que es, bueno, ya está el diagnóstico y entonces hay que vivir con esto y entonces se justifican. Y luego, para ser justos con el asunto, el neoliberalismo tiene la tendencia a culpabilizarte de todo. O sea, no es que eres tú. Ahora le damos la otra cara. Es cierto que esta fábrica de deudores, de ponerte siempre en deuda, de estar siempre en falta, pero no en el buen sentido de la deuda y la falta, no en el sentido de que tú hagas la experiencia de no ser completo, sino en el peor sentido, en creer que no eres completo por tu propia culpa y porque no te has esmerado lo suficiente y porque no has reunido los méritos que tiene el otro. Bueno, ahí generan también una enorme cantidad de patologías y de depresión, porque muchas de las violencias sistémicas del capitalismo los sujetos las ponen bajo su propia responsabilidad. O sea que el problema es, digamos, doble. Va en los dos sentidos. Sujetos que se aferran al diagnóstico para desimplicarse ellos mismos y a la vez un orden sistémico que busca todo el tiempo la famosa meritocracia, ¿no? De poner del lado de los sujetos todos sus errores, ¿no? Destruyen la salud pública y tienen la culpa
bueno, el periodo post-2008 de España, mejor argumento para describir el superyo freudiano no había. Decían, ha habido una fiesta, hemos gastado lo que no teníamos y ahora hay que pagar. ¿Y dónde hubo una fiesta? Bueno, no importa, pero hubo una fiesta y hay que pagar. Y ahora hemos pagado, no, todavía no se ha pagado lo suficiente, porque hubo otra fiesta de la que no te has dado cuenta, pero de nuevo se dilapidó todo. Y así, ahí hay una cosa que les faltó a los estudiosos del neoliberalismo y que la sugiero en el libro, que es la relación que tiene el capitalismo con esa instancia del superyo en Freud, de hacerte sentir culpable y deudor de lo que no has hecho. Pero van las dos cosas juntas, ¿eh? Así como uno está buscando que lo desresponsabilicen, también el orden dominante logra instaurar modalidades de culpabilidad y de deuda que proceden de sus propios dispositivos ideológicos. Sí, eso me parece muy, muy sutil como lo haces en el libro y te preguntaba si no es de alguna manera esta dinámica de intervenir en el propio cuerpo y en la propia identidad como una vía de escape que, odio hablar en estos términos, pero es más corto, que ofrece el sistema, dado que no puedes intervenir en otros, porque por escala se te escapa muchas veces, ¿no? Veo como una coincidencia entre esos grandes dispositivos. Sí, algunos teóricos dicen que como no vamos a poder parar la tormenta neofascista que se viene sobre el mundo, somos veganos, somos trans, es decir, hay muchos teóricos que alertan sobre esta posición que acaba de expresar David, de decir, bueno, se está preparando una cosa bastante oscura, nadie se la termina de tomar en serio y mientras tanto prolifera aquello que te hace sentir. Por ejemplo, yo vivo de toda la vida en Malasaña y ahora Malasaña ya es imposible tomarse una caña y un pincho de tortilla porque son todos veganos, todo tiene jengibre y miel, todo tiene... entonces hay que hacer un largo recorrido para salir de la zona, ¿no?, alternativa para pedirse una caña de cerveza. Ahora, claro, también está lo que tú dices, digo, bueno, este es un mundo alternativo. Quise averiguar cómo habían sido los votantes del barrio, porque ahí tuvimos una discusión en 2 bares a los que voy. Es un barrio alternativo que realiza estas prácticas. Hay un local vegano, otro de yoga, otro de mindfulness, otro de... no era así cuando... Y uno se pregunta si sin invalidar esto, ¿no?, porque tiene todo el mundo el derecho a si estas modalidades no están un poco funcionando como una distracción de la no intervención que uno tiene, de la ausencia de intervención real que uno puede tener en el espacio en donde se toman las verdaderas decisiones sobre la vida de uno. Porque realmente uno de los peligros políticos que hay es que la ultraderecha crezca por todas las promesas incumplidas de la democracia. Es decir, la igualdad no la resolvió, la soberanía no la resolvió. Entonces, hay muchísimas personas que no creen más en la palabra pública ni en la palabra de los políticos, de un lado y de otro, de los que no van a comer nunca comida vegana y de los que con lo vegano piensan que de algún modo están saliéndose de la corriente principal. Esto con todo respeto, hay un local vegano enfrente de mi casa y yo a veces compro el otro día compré un chorizo que tenía el aspecto del chorizo y adentro tenía tomate seco y soja. Bueno. Igual estaba bueno. No estaba bueno, lo que pasa es que tengo un amigo que es ultra vegano y me dijo, pero ¿cómo compras esto? ¿No ves que todo esto también está procesado? Digo, bueno, pero ¿cuál vende la soja que no esté procesada? ¿Tendrías que pedir por internet? No, digo, bueno, pero te das cuenta de que yo busco desesperadamente la caña de cerveza con... Yo estoy demasiado a gusto hablando contigo, pero no quisiera abusar, así que supongo que hay preguntas por aquí, algún micro. Había una aquí y otra ahí. Hola Jorge, muchas gracias por la charla. Te
Te quería hacer un par de comentarios, preguntas. La primera, relación izquierda, gobiernos, Estado, pandemia. Es evidente que la izquierda, cuando está en el gobierno, o para ser más amplio, sectores progresistas, cuando están en el gobierno, pagan un altísimo costo en estos tiempos, porque son los que tienen que accionar el freno de emergencia y operar como fuerzas conservadoras en el sentido de tratar de preservar lo que todavía queda, o del estado de bienestar acá, o de sus precarias imitaciones en América Latina. Pero hablando de América Latina, ¿no te parece que la cosa es un poco más compleja? Porque el costo lo pagan también las fuerzas de derecha cuando están en el gobierno. Si pensamos en el Chile de Piñera, si pensamos en Colombia, si pensamos incluso en Brasil de Bolsonaro, donde Bolsonaro combate a los que combaten la pandemia, pero está también pagando un costo muy alto, y el tema de la Copa, no sé si se termina acá. O sea, por ahí la Copa es un punto de quiebre, así como fue la Copa en el 2013 y 2014 con Dilma, que fue el principio del golpe. Hoy en día no está tan claro que Bolsonaro pueda realizar la Copa y que el pueblo brasileño sea feliz con esto, ¿no? O sea, el tamaño de la tragedia es tan grande que la frase de las manifestaciones del domingo, vacuna en el brazo y comida en el plato, empieza a tener un cierto efecto, sí, porque la crisis es gigantesca, ¿no? Entonces, en fin, quería oírte un poquito más sobre esto. Y la segunda cuestión, al final de tu exposición, mencionaste el tema del desgaste de la política, ¿no? Y ahí hay un elemento en la ideología dominante, ideología en un sentido clásico, ¿no?, de manipulación o de falsa conciencia, el discurso anticorrupcionista o honestista que lleva al desprestigio general de la política, que sabemos es perfectamente funcional al avance del neoliberalismo, o a una repolitización rebajada de la política, que la política se transforma en una porquería y que esa porquería hay que reducirla al mínimo posible, ¿no? Entonces, en fin, quería oírte un poco sobre este mecanismo específico en el discurso dominante que lleva a estas opciones que vos mencionás ahora también, ¿no? Sectores otrora progresistas y que hoy abrazan modos de vida alternativos que de hecho no enfrentan al sistema en su centralidad, ¿no? Gracias. Y me acordaba, por último, perdón, de un libro que no es nada conocido en el mundo hispanohablante, que ojalá un día lo podamos traducir, de un compañero brasileño que se llama ¿Por qué Paulo Coelho tuvo éxito? ¿Tá? Y es fenomenal porque el tipo tuvo mucho estómago para leer toda la obra coeliana y mostrar las enormes afinidades entre ese discurso, esa paraliteratura de autoayuda y el neoliberalismo, ¿no? Bueno, en líneas generales coincido con tus apreciaciones. No tengo la impresión de que la derecha pague del mismo modo, porque Piñera, 30 años de pinochetismo, la verdad, ahí está y se irá a su casa. Allende se suicidó en el Palacio de la Moneda. Lula estuvo preso y con cáncer. Ojalá Bolsonaro fuera preso. Lo dudo, tengo mis dudas. Macri, desde luego, no lo fue y se gastó 80.000 millones de dólares para financiar unas elecciones que no se sabe. Entonces no tengo la sensación, yo creo que la izquierda paga mucho más sus desastres. Creo que, por ejemplo, bueno, Lula los pagó, ahora, para dar una idea, hicieron un juicio por envenenamiento al presidente y a la vicepresidenta por las vacunas. Un aspecto interesante de tu señalamiento, que no lo comenté ahora conversando con David, es la emergencia de esta nueva paranoia, que no es una paranoia clínica, pero incluso yo hace 1 año y medio no viajo allá, pero me acerqué a los negacionistas de Callao, un día que estaba por aquí cerca, y escuché el mismo repertorio, que te ponen un chip, que esto lo está manejando Soros. Esto no es como el paranoico clásico, el presidente Schreber que analizaba a Freud y que teorizó Lacan. Esos son señores y señoras que el resto del día hablan tranquilamente sin mostrar ningún delirio. Y ahí argumentaban, y además para colmo tengo 2 amigos que admiro mucho, porque son 2 grandes poetas,
que han entrado en el embudo negacionista y me dicen también que lamentan mucho que me haya vacunado. Le digo, pero no, si estaba esperando que me vacunaran porque yo voy de un lado para otro, bueno, y ese es un fenómeno que hay que atender porque eso sí va al receptáculo de las derechas también, porque al final, independientemente del colorido de ese delirio, que es bastante impresionante que personas digan que te van a vacunar un chip y que lo está manejando Soros, o lo están manejando los judíos, o los norteamericanos, o los comunistas, y que haya lo que Lacan hubiera llamado una verdadera forclusión del punto de anclaje. Están frente a un otro que goza de nosotros, es propio de la paranoia eso, ¿no? El otro goza de mí, juega conmigo como si yo fuera una marioneta al servicio de su goce, y entonces el presidente Rever estaba convencido de que Dios había hecho un pacto con el demonio y manejaba todo su sistema nervioso, en fin. Pero eso era la paranoia clásica. Ahora ha habido una extraña alquimia en lo social y hay conjuntos, no son pocos, ¿no?, que son muy heterogéneos entre ellos, pero que comparten una lectura absolutamente paranoica de la pandemia. Y esos sujetos, cuando hablas con ellos después, no hay huella del delirio. La vez pasada yo venía en un taxi y no sé qué noticia dieron de aquí y me dijo, ¿usted cree algo de esto? Yo dije al taxista, ¿de qué? Bueno, me dijo esto. Digo, pero bueno, digo, ¿cómo que voy a creer? Digo, han muerto amigos míos, ha habido una cosa terrible acá. No, bueno, pero estos son los poderes fácticos. Le dije, ¿y quiénes son? Y los poderes fácticos. ¿Y quiénes son? Y me dijo, los poderes fácticos. Y yo dije, ¿qué son? ¿Los chinos, los rusos? No, me dijo, mucho más arriba. Entonces, bueno, ese es un otro, en términos lacanianos, ese sería un otro que mueve unos hilos desde un lugar imposible topográficamente, al menos de localizar, y me parece que sería un aspecto a tener en cuenta con respecto a esto que has señalado de cómo se pagan las cosas, porque eso crece. Vamos a ver si es algo coyuntural, exclusivo de esta pandemia, porque claro, eso sí acompaña también la increencia, como está en el paranoico. El paranoico deja de creer en la palabra pactada. Es decir, él mismo tiene que rectificar al otro. Es decir, en la paranoia hay una certeza absoluta de que todo lo que viene del contrato social y de la palabra pactada ha caducado. Y hay que rectificar al orden simbólico mismo, que es muy ambicioso el paranoico. Es decir, hay que rehacer el orden simbólico. Y su modo de rehacerlo es a través del delirio. Lo que pasa es que el pobre paranoico a solas paga un precio por ese delirio. Mientras que aquí se ha logrado construir un lazo social a través de delirios. Esta es una novedad que me parece que no habría que dejar de tener en cuenta para ver si esto sigue, porque hablan con una certeza absoluta. Cuando me acerqué ahí en Callao aquí, hablé con varios y muy convencidos, como tengo estos amigos con los que trato de evitar el tema últimamente, porque un poco hacen como una despedida de que me vacunaba, era un acto lamentable y no entendían cómo yo me había tragado el anzuelo. Me dijo, pensar que vos, con los años que llevas con estos temas del capitalismo, te hayas tragado este anzuelo de la pandemia. O sea, es curioso cómo se ha podido, como diría Lacan, ¿no?, forcluir rechazar, ¿no?, esa es la traducción más llana, toda evidencia. No hubo pandemia. ¿Cuántos muertos tiene que haber para que alguien acepte? No, claro, es que no está en este orden. Muestra la potencia también que tiene el delirio, ¿no? Porque fíjate que, bueno, tú puedes jugar con la negación de todo esto si hay 500, si hay 1000, pero si has sobrepasado, si todo el mundo tiene entre los seres queridos o entre los cercanos a alguien que ha fallecido, ¿cómo se hace para seguir negando? Y sigue, ¿eh? Y en cierta forma, las campañas de la derecha, no digo que ellos deliren, pero hacen guiños al negacionismo. O sea, la idea de que los madrileños nos reunimos por la tarde y nos gusta después tomar cañas y eso, fue un guiño negacionista.
la capital federal, allá en Buenos Aires, es igual. Es decir, aquí no ha llegado el mal, ¿no? Y las cifras son de terror, ¿no? Esto es un fenómeno que vuelve además a confirmar lo que decía David. El Estado es poca cosa. Están muy convencidos de que es más importante que continúe el mercado, por ejemplo, a cuidar a la gente. Esta es una idea que Bolsonaro estuvo con coronavirus y no le movió un pelo esto. No decidió retroceder y ahora hay que organizar, que espero que no pueda, esta Copa de Fútbol, que es un delirio. No sé si hay Había una pregunta que sí. El presidente. Gracias. Bueno, Jorge, antes que nada, muchas gracias y a ti también, David, y enhorabuena, porque siempre nos haces capaz, desde un discurso que tiene su punto de humor, el comprender algo que yo siempre digo y a veces se me critica mucho, y es que en ese sentido antihumanista pienso que el concepto de humanidad está sobrevalorado, pero en fin, eso es otra cuestión. Lo que sí quería, una serie de temas, no quiero tampoco una larga explicación, pero tú estás planteando un modelo freudiano, lacaniano, de ideología que tiene su fundamento, me parece además muy potente, pero que una vez que no existen jerarquías en aquello que los viejos marxistas llamábamos falsa conciencia o alienación, que es un término también de carácter psicoanalítico, y que deriva también hacia esa visión, hacia ese concepto de ideología. Esto presupondría, y lo digo con toda ironía, que la única posibilidad de cambio social pasa por el diván del psicoanalista. No, esperemos que no. Bueno, ahora me contestar. Y después, pero está bien lo que dices, ¿no? No, claro, porque tal como se plantea ese concepto de ideología, Jorge, pues parece que no con un discurso sobre intereses objetivos o cualquier otra cosa, sino que hay que atender precisamente al delirio, a la paranoia y a tantas y tantas cuestiones, ¿no? Y después sí quería tu opinión, porque prometo que me has dado la solución para el libro que me voy a llevar a la playa este verano, que es el tuyo. Todavía no había tenido oportunidad para leerlo. No, pero bueno, estas cosas siempre ayudan mucho, ¿no? Sobre todo ante los riesgos de insolación. Sí, bueno, para eso sí. Por eso digo. Pero claro, me retrotraen a unos libros que también me interesaron mucho. Yo te veo en una línea más lacaniana, con ribetes heideggerianos en tus lecturas y en tu postura. Sin embargo, hay otro lacaniano muy conocido, muy mediático, que es el Slavoj Žižek, pero ese es hegeliano-lacaniano, ¿no? Digamos. Sí. Y tiene un texto que leí hace ya bastante tiempo, que es el sublime concepto de la ideología, y después otro que son, creo recordar el título también, pero lo he leído varias veces, concepto de paralelismo, el paralex, respecto a lo real, y el concepto de perspectivismo, que no es lo mismo. ¿En qué sentido difiere? Lo digo, no hace falta que me hagas un spoiler del tuyo, pero... No, está muy bien, te agradezco muchísimo. Bueno, estuve muchas veces con el amigo Žižek, incluso aquí en el Círculo, estuve en ocasiones con él. Él suele, en el sublime objeto de ideología y en el libro del paralaje, reúne fantasma ideológico, las hace coincidir directamente. Es decir, el comienzo de este libro digo que me distancio de la escuela de Essex, de Laclau, porque no vuelve a tocar el tema de la ideología, se dedica al tema de la hegemonía, y en el caso de Žižek, que como has dicho muy bien tú, en vez de estar en inspiración Heidegger-Lacan, ve en Hegel ya todo Lacan, porque últimamente
para Zizek Hegel ya pensó el goce, el objeto A, el deseo, el sujeto, él demuestra, y tal vez sea su libro más interesante, menos que nada. Pero bueno, en lo que hace al libro tanto del paralaje como del sublime objeto, sí, yo pienso que a él le vino bien la idea de que la ideología era el fantasma. Y yo pienso que merecen, y por eso utilizo de Trías la razón fronteriza, merecen, aunque haya una relación porosa entre los dos lugares, el del fantasma y la ideología, pensarlos en una topología fronteriza, en una relación limítrofe, sin borrar, ¿no? Porque no es lo mismo, como di el ejemplo un poco banal, de una pareja que se puede elegir porque ambos son de la misma clase social, ambos están determinados y a la vez intervienen factores que vienen más del lado del fantasma que del lado de la ideología. Esta es una manera de hablar, porque a la vez ideología y fantasma están estos delirantes que hemos estado hablando recién, serían un buen ejemplo donde el fantasma le va ganando cada vez más terreno a la ideología y las dificultades que tiene la izquierda para descubrir los verdaderos intereses es porque ya presuponían antes ideologías que se derivaban, como has dicho muy bien tú, de toda la larga historia de Lucas, es decir, el concepto de reificación o el concepto de alienación, todos conceptos que permitían pensar un exterior. Por eso yo mantuve la idea de ideología para mantener muy problemática cuál era su salida. Con respecto a la del diván del psicoanalista, es un chiste muy eficaz, porque verdaderamente el problema sigue siendo ese, es decir, no pueden ir al diván del psicoanalista, pero deberían. Yo siempre recuerdo una conversación que cuenta Trotsky en mi vida, donde Lenin le dice, bueno, mira, yo quiero que seas mi ministro de Relaciones Exteriores. Es en el comienzo de la revolución. Y Trotsky le dice, mira, no sabemos todavía ni qué es la revolución bolchevique, ni qué es el Estado bolchevique, ahora vas a poner a un ministro judío que nos va a traer un montón de complicaciones con Europa y ya tenemos bastantes complicaciones nosotros para añadir un ministro judío. Y Lenin le dice, o sea que tú piensas que hemos hecho la revolución para ahora estar pensando en la nimiedad de que tú eres judío. Y Trotsky le responde, mira, la revolución va a terminar con muchas cosas, pero seguro que con la estupidez humana no termina. Y Lenin le dice, ¿y entonces nos tenemos que plegar a ella? Ahí en ese diálogo sobrevuela Freud, ¿no? Porque cuando le dice, mira, terminará con esto, terminará con ello, pero con la estupidez humana, no, ahí Trotsky fue después un lector de Freud y además tenía una gran amistad con Adler. Ahí sobrevuela algo que no tiene solución, porque no podemos llamar al diván del psicoanálisis, pero yo creo que a la izquierda le convendría saber mejor cómo está hecho el sujeto, entender mejor cómo es, no seguir en el idealismo de que el sujeto es esto o aquello, sino adentrarse en la verdadera materialidad del sujeto, ¿no? Entender lo que es la pulsión de muerte, entender lo que es el más allá del principio del placer, entender lo que es el narcisismo, entender qué hace actualmente el neoliberalismo con el narcisismo, qué pasa con las identidades. Estos temas, en estos años, yo nunca he tratado de politizar a los psicoanalistas, como después en mi propia escuela hubo un debate con eso, pero sí he tratado de, en mis interlocuciones con los responsables políticos de las experiencias políticas que fueron, digamos, fundacionales en los últimos años aquí, sí he tratado de decir, queridos, esta pelea que están teniendo no es porque ustedes tienen ideologías tan distintas, es lo que Freud llamaba el narcisismo de las pequeñas diferencias. Si ustedes las quieren disfrazar con que tú ahora quieres Izquierda Unida y tú ahora quieres, bueno, es una elaboración secundaria, es buscar el argumento para que no emerja lo que verdaderamente pasó, porque es no querer saber nada de que una experiencia política extraordinaria se arruinó por la pelea del narcisismo de los dos chicos. Bueno, ahí yo no tengo la solución porque no le podría decir a ellos, miren, váyanse al diván y entiendan un poco que no vale la pena arruinar una experiencia histórica que estaba mirando el mundo entero, que miraba Europa, que miraba Argentina, porque ustedes miraban Latinoamérica, porque ustedes no se entienden.
que no es que no se entendieran, es que ya no soportaba cada uno el lugar del otro. Estaba en una relación, como diría Lacan, en espejo, que Althusser había captado como clave para la ideología, ese momento en donde se vuelve especular la relación y uno de los dos sobra, ¿no? Que Freud apenas había atisbado con el narcisismo de la pequeña diferencia. Bueno, ellos estaban en la convicción, no voy a mentar a la bicha, y no los nombro, en la convicción absoluta de que uno de los dos sobraba. Uno ocupaba el lugar del otro. Todos los días decían, pero ¿no te diste cuenta que Viro hizo lo que yo tendría que haber hecho? Esto. Yo no, pero habría lugar para los dos. No vale la pena romper esto por esto. Entonces, como dices tú, ¿qué hacemos? ¿Diván de psicoanalista? No, no había. No hay lugar para eso y no. Ahora, por otro lado, ¿qué problema? Porque hubiera sido muy interesante que entendieran que, bueno, ahora ya tienen 1000 argumentos políticos sobre aquella diferencia, ahora sí ya están en condiciones de disfrazar muy bien que uno quería un camino así, el otro. Sobre todo estas elecciones pusieron muy de manifiesto los argumentos. Pero el inicio del asunto, no, ese lo conocí de cerca y realmente era para decirles qué lástima de no hay un diván, porque ustedes tienen que resolver una cosa que no tiene nada que ver con que... ¿no? Y la prueba es que no se pueden volver a hablar. ¿No? Y en el comienzo del libro, al de la pregunta de Juan Miguel, está muy bien definida la posición de Jorge respecto a la ideología. Y tiene interés no solo por eso, sino porque funciona muy bien como síntesis de la posición de Althusser, de la de Zizek, de la de Freud, y distingue con mucha precisión a propósito de sujeto y subjetividad o fantasma e ideología, como comentaba ahora. No sé si hay más preguntas, si no las hay, o no veo manos al menos. Sí quería, bueno, en nombre de Covadonga y en el mío, agradecerte, Jorge, de verdad, tu generosa participación en este curso en la Escuela Sur y que hayas estado aquí con nosotros esta tarde, sobre todo por tu tensión intelectual y por tu libertad de juicio, ¿no? Que es una combinación que no es tan frecuente. Y también queríamos daros las gracias a todos por venir, porque a veces, bueno, se cuenta y se da por hecho o por descontado, ¿no? Creo que la gente va a venir a esto y es un gusto ver caras y notar, ¿no? Pues eso, esa tensión intelectual que también transmite Jorge. Muchísimas gracias, Jorge. Enhorabuena por tu libro. Gracias a todos. Infinitamente agradecido, de verdad. Muy agradecido, es un honor para mí. Gracias.